Muy buenas tardes a todos mis amigos y amigas de Detona que el día de hoy nos escuchan donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén, nos están viendo el día de hoy, lo cual me da mucho gusto. El día de hoy, como siempre, en el programa de Monter y Tere Presentan, tenemos un invitado que realmente es un orgullo, una satisfacción, además de ser un buen amigo, el doctor Reyes Tamés, que ha sido rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y, si mal no me acuerdo, también estuviste en la Secretaría de Educación Pública por una buena cantidad de tiempo y dejaste una huella muy especial. Reyes, bienvenido a tu programa, a tu casa. Te damos la bienvenida y es un gusto tenerte. No, Tere y Raúl, muchas gracias por la invitación. Saludos a su auditorio y les agradezco mucho la invitación. Muy bien. Pues químico, profesor, político, secretario de Educación, una muy amplia trayectoria. Un placer saludarlo, doctor. Igualmente, muchas gracias. Adelante, Tere, tienes la palabra. Tú tienes por ahí la introducción. Creo que es oportuno que tú la hagas. Muchas gracias, Raúl. Bueno, pues prácticamente los nombramientos, el nombramiento específico de Leticia Ramírez, nueva secretaria de Educación, ¿verdad? Nos está llamando la atención. Ha habido muchos comentarios al respecto y con su experiencia y habiendo estado pues en este puesto tan trascendente, pues ¿cuáles serían sus primeras impresiones sobre el mismo? Pues, a mí me parece, o sea, sin conocerla a ella personalmente, por lo que he estado leyendo de las responsabilidades que ha ocupado, ella estuvo dando clases hace más de 20 años en una buena escuela, dio clases por 12 años, pero luego se ha dedicado a otras actividades que no tienen que ver con la educación. Durante ese tiempo, además, tuvo responsabilidades dentro del sindicato, tanto del CENTE como de la CENTE, de los dos sindicatos que reúnen a los trabajadores de la educación en nuestro país. Y bueno, me parece a mí que una primera conclusión es que realmente lo que se busca en esta etapa en la Secretaría de Educación, pues es de alguna manera mantener esta relación con los sindicatos, pensando en los procesos electorales que vienen pronto. ¿Verdad? Esa es la impresión que tengo en primera instancia. Entonces, como quien dice, es una decisión más política que técnica y que esté enfocada al bienestar de la educación de la niñez y de los jóvenes de México. Para mí, sí, creo yo que hay dentro de la misma izquierda que gente muy respetable desde el punto de vista de la educación, que creo que hubiera sido un acierto, una mejor decisión haber invitado a alguno de estos especialistas en educación, sobre todo porque hay un tema adicional muy importante. No es cualquier momento en la Secretaría. Está anunciando un nuevo programa de estudios de educación básica y además de inicio, porque no se ha explicado completamente los alcances que el mismo va a tener, pero de inicio parece ser, sobre todo en la educación primaria, un cambio completamente de rumbo, un cambio de tener clases específicas por tema, libros de texto por tema. Ahora se está diciendo que no habrá materias en los años de primaria, sino que va a haber objetivos de aprendizaje y que esto se hace bajo la suposición que
los maestros de primaria tendrán la capacidad de integración de todas las disciplinas suficiente para poder lograr en los niños estos objetivos del aprendizaje. Objetivos que además, en lo poco que yo he leído, que he tenido acceso a estas propuestas, pues yo los siento confusos, no siento claridad en los objetivos. Creo además que no ayuda nada que sea un término de sexenio, hablando de los últimos 2 años del presidente López Obrador. Los cambios en educación son muy complejos, sobre todo no los qué, porque los qué todo el mundo puede decir qué es lo que quiere. Los cómo son muy difíciles de alcanzar. Yo no veo aquí los cómo, o sea, veo nada más los qué se quiere, que son confusos de salida, pero además los cómo no los veo. A lo mejor ya los tienen y no los han dado a conocer, no lo sé, pero es muy difícil al término de un sexenio. Si recordamos la reforma educativa durante el gobierno del presidente Peña, esa reforma se inició en el primer año del presidente Peña. Primer año. De hecho, sí, primer año, y de hecho fue la primera reforma que él propuso. De varias reformas que se hicieron en ese sexenio, esa fue la primera. Y también tuvo un problema complejo en los cómo, porque una parte muy central de esa reforma era la evaluación de las competencias docentes de los profesores. Pero nunca se explicó con claridad al principio qué competencias docentes iban a evaluar y cómo iba a ser la evaluación. Y esa dificultad hizo que se pasaran 3 años del sexenio antes de poder arrancar realmente con la reforma. O sea, perdón por la interrupción, Reyes, pero para que la audiencia lo entienda, y eso yo lo acabo de estudiar a raíz de la invitación que te hice. El proceso de llevar a cabo todas estas implementaciones y políticas de educación toma un buen tiempo, porque no es tan fácil, no es una decisión y para mañana está todo listo. Es que estamos hablando de 226,000, 230,000 escuelas, no sé la cifra en este momento, pero no es menor que eso, en condiciones muy disímbolas, ¿verdad? En algunos casos con un solo profesor en escuelas multigrado. O sea, yo como no me puedo imaginar, por ejemplo, que un profesor atienda 3 o 4 grupos de diferentes grados con un plan de estudio como estos. O sea, no me lo puedo imaginar cómo puede suceder. Entonces, siempre en este tipo de políticas públicas, cuando hay una modificación que se busca, es muy importante no solamente decir el qué, sino el cómo se va a hacer, con pasos muy claros. ¿Quiénes son los responsables? Con fechas, con metas, objetivos a lograr. ¿Qué es lo que se tiene que, cómo se va a evaluar que se esté avanzando en el propósito que se busca, en las metas y objetivos que se quieren alcanzar? Entonces, yo pongo un ejemplo. A nosotros, cuando yo tuve la responsabilidad de la Secretaría de Educación durante el gobierno del presidente Vicente Fox, hicimos 2 reformas. Primero, el preescolar se hizo obligatorio y al ser obligatorio ya incluía un programa de estudios, objetivos a alcanzar, y luego hicimos una reforma en la educación secundaria más compleja, porque se buscó en la educación secundaria reducir el número de materias que tenían los jóvenes en cada uno de los años escolares, para focalizar en los aprendizajes fundamentales que se tienen que alcanzar en ese nivel. Muy de acuerdo
pues a la educación global, a lo que buscaba los diferentes países, la OCDE, la UNESCO, etcétera. O sea, pero, por ejemplo, recuerdo con mucha claridad que la reforma de secundaria nos llevó 3 años y medio. 3 años y medio. O sea, la reforma de secundaria. Una reforma como esta, que es además integral, que quiere abarcar desde preescolar hasta secundaria, es demasiado complejo. En secundaria, pues mantienen el esquema educativo de la secundaria, seguramente porque la contratación de los profesores en secundaria es por disciplina. Sería muy difícil hacer un cambio en secundaria que eliminando las disciplinas como está pasando en la primaria. En la primaria, como es un profesor por grupo, pues no se afecta desde el punto de vista laboral a los profesores, ni el contrato, ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, ¿cómo se va a iniciar esta reforma? 30 grupos por estado. 30 grupos por estado en el primer año. A ver, perdón por la interrupción. ¿Cómo está eso de 30 grupos? No le entiendo. Sí, va a ser un plan piloto que va a incluir nada más 30 grupos por cada estado. O sea, un plan piloto de 30 grupos por cada estado. O 30 escuelas, ¿Esto qué quiere decir? ¿sería el término? Perdón, sí, 30 escuelas, perdón. Okay. Sí, 30 escuelas por estado, 30 escuelas. Entonces, y hasta el siguiente año sería ya la implementación en el resto de las escuelas del país, que es el último año de gobierno. Realmente lo veo muy complicado. Hay que hacer nuevos libros de texto con toda certeza para la primaria, ¿verdad? Para esto, porque ya no va a haber este concepto de enseñar disciplinas. Lo veo muy difícil de lograr, o sea, muy difícil. Creo que está entrando esto en un momento ya muy tardío en parte en el término de gobierno. Sí. Está complicado. Doctor, ahorita que mencionaba complejo, me hizo pensar en el famoso sociólogo y filósofo Edgar Morin, que decía que el futuro se llama incertidumbre. Y yo creo que nosotros lo estamos viviendo, pero muy intensamente este concepto de incertidumbre, ¿no? Con este nombramiento y con lo que se avecina con estos cambios. A mí me da miedo también pensar en la cuestión ideológica, ¿verdad? Porque si bien es cierto, pues ha habido quien ha dicho que es educar para la libertad, ¿verdad? Como decía Paulo Freire, educar para la libertad. ¿Qué es lo que podemos esperar en esos cambios? Porque si encontramos adoctrinamientos en la mañana y ahora una persona tan allegada al presidente se vaya a querer, existe esa posibilidad, ¿cómo poder resguardar o cuidar la educación para que no vaya con algunos vicios ideológicos? ¿Cómo se pudiera trabajar esto, doctor? Y yo veo un riesgo importante porque sí ha habido varios intentos de ideologizar la educación. Y hay dos temas que sin estar expresamente prohibidos, son temas que la educación no puede abordar. Es el tema precisamente de ideologizar en cualquier sentido la educación y el tema de la educación religiosa. La educación debe ser laica, no favorecer a ninguna religión, como también no se debe favorecer a ninguna idea política de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo importante en la educación? Pues buscar un equilibrio entre la ciencia, el conocimiento, las humanidades, las actitudes, el deber ser, la formación ciudadana. Buscar formar no solamente a gente que tenga, los estudiantes que tengan conocimiento,
sino que también las habilidades, actitudes eh, eh, estén presentes dentro de la parte formativa. Formar con calidad profesional y con calidad humana. Esa es la parte fundamental. Y además que yo quisiera señalar otra cosa que hace todavía más complicado esta situación. Venimos de una pandemia Sí. donde no se asistió a clases prácticamente durante 2 años. El sistema educativo perdió 1.3 millones de estudiantes. Para mí sería más urgente buscar estos 1.3 millones de estudiantes que dejaron la escuela, tratar de que regresaran a la escuela, o sea, buscar y enfocarse en este tiempo, porque la educación de todos los niños y jóvenes, la educación primaria y secundaria y preparatoria, sufrió una afectación muy importante. Buscar los conceptos más importantes de aprendizaje y tratar que ese terreno que se perdió, por lo menos esos conceptos fundamentales del aprendizaje, como son la comprensión lectora, el comunicarse verbalmente y por escrito de manera adecuada, los usos de las tecnologías fundamentales, las operaciones básicas que, que sirven, que son además esenciales en las competencias laborales. Muchos de los jóvenes al terminar secundaria se van a la vida laboral, no continúan. Teníamos que, yo de manera muy respetuosa a mi punto de vista, estar enfocado en eso, porque no es un cambio de currículum cuando estaba todo funcionando normalmente. Está introduciendo un cambio de currículum muy importante, o sea, un cambio realmente muy drástico cuando venimos de una crisis. Las posibilidades de tener éxito son, o sea, realmente es desconocer la complejidad del sistema educativo, desconocer los elementos básicos que tienen que ver con la educación y con la formación. Ahora, Y otro cambio importante, y con esto el sistema educativo estaba centrado en los alumnos. Y ahora el objetivo principal dice que se va a centrar la educación en las comunidades. Ya no en los alumnos, en las comunidades. Las comunidades son muy diversas en México. ¿Qué es lo que, o sea, la educación centrada en las comunidades? Pues, no sé, una disculpa. es que está confuso, ¿verdad? Porque pues entonces no habría aspiración. Ahora sí se estaría trabajando con que tú confórmate en tu entorno y limítate a él. Pues vemos que la educación ahorita pues es distinto, ¿no? A través de los métodos que tenemos ahora, las redes sociales, quizás tendríamos que voltear un poco la mirada hacia los maestros porque pues, vimos en este tema precisamente que usted habla de la pandemia, que muchos prefirieron incluso renunciar, otros definitivamente pues no podían, no sabían convivir con la tecnología, y entonces pues hablamos de una generación perdida por lo menos 2 años. Sí, definitivamente, o sea, esa es una circunstancia pues, que se debe valorar mucho antes de iniciar una reforma educativa como la que se está pensando implementar, que tiene por muchos lados grandes retos que se deben cumplir para poder tener éxito. Lo siento complejo y siento que no hay una claridad en los cómo se quiere hacer. Por ejemplo, esto tiene que pasar por lo menos por una formación docente distinta en todos los profesores de primaria. Ahora tiene que ser algo que va a cambiar de manera radical el concepto de la enseñanza. Que creo yo que si se intentaba hacer algo así antes de anunciarlo, hubiera que
primero que hacer estos programas pilotos, antes de decir ya cambió y ahorita empezamos con los pilotos. No, primero haz los pilotos y luego haz un programa, de acuerdo a las experiencias que te den esos resultados. O sea, no puedes arrancar con, este va a ser un nuevo programa y ahorita voy a hacer los pilotos a ver cómo sale. No. O sea, están haciendo las cosas al revés. O sea, siempre un cambio se prueba, una evaluación se prueba de manera piloto, se va ajustando. O sea, y luego ya se implementa, ya se da a conocer. Primero se hacen los estudios conducentes para saber con qué problemas reales se va a enfrentar uno, que muchas veces no se considera al momento de hacer un programa. Pero sí siento que en buena medida esto se debe a la falta de experiencia de las personas que están al frente de la Secretaría y que no tienen experiencia en política pública y menos en política educativa. ¿Verdad? Sí, doctor, ahorita usted mencionaba de que había otros personajes por ahí de la izquierda que pudieran haber sido nombrados y hacer un buen papel, ¿como quiénes? Pues, yo se me viene a la mente Gilberto Guevara Niebla, por ejemplo, que se ha dedicado a la investigación educativa y a la educación toda su vida. Ha sido varias veces subsecretario de Educación en diferentes periodos. O sea, tiene una experiencia. Por ejemplo, se me ocurría de perfiles como esos, ¿verdad? Que ya tiene una experiencia en el sistema educativo. Yo respeto al presidente si quiere que sea alguien que tenga la ideología de izquierda, muy respetable, pero es más importante que la ideología, la capacidad profesional, la experiencia en la implementación de políticas públicas y definitivamente la experiencia en la implementación de políticas públicas educativas. ¿Verdad? Sí. O sea, es una, sobre todo porque estamos terminando un sexenio y es Claro. el último tercio. Entonces y los niños deben ser el centro de la atención y hay que pensar en los niños antes de hacer cualquier reforma. O sea, ¿qué va a pasar con los niños? O sea, si los docentes van a estar en un sistema, o sea, ¿qué va a pasar con ellos? Después de 2 años que han tenido problemas muy serios de aprendizaje por la situación que vivimos, o sea, no. O sea, creo yo que no se meditó correctamente esto que se quería hacer, o que se quiere hacer. Yo creo, mi querido doctor, que antes de hablar, antes de hablar de la forma de cómo educar a los niños en este sexenio y principalmente por parte del presidente López Obrador, a él lo que le importa más es la lealtad, no la capacidad. A él lo que le importa más es que quienes sean sus secretarios y gente dependiente de la presidencia de la República es el que sean leales a él. Por eso no nombró a Niebla. Simple y sencillamente, si hubiera nombrado a Niebla, pues no hubiera durado X días. ¿Por qué? Porque no le iba a seguir el rumbo. Y eso es lo que preocupa. ¿Tú crees que mi diagnóstico está equivocado o qué opinas? No, sí, yo siento que sí, definitivamente el propósito de este último nombramiento, con toda claridad, está orientado a algo que no tiene que ver con la educación, ¿verdad? Definitivamente. O sea, para mí eso es muy claro. Cuando empezó el sexenio y que Esteban Moctezuma fue el secretario de Educación, yo siempre he estado muy atento al tema de la educación en México a raíz de que pues, fui rector en la universidad y pues he dedicado toda mi vida al tema de la educación. Por ejemplo, a mí sí me consta que Esteban organizó grupos de especialistas en educación
cuando empezaron a armar el proyecto de reforma educativa, invitó grupos de especialistas en el tema de educación superior. Se hizo una nueva ley de educación superior para el país que se consensó con todos los partidos, con los especialistas en educación, con las universidades. Yo creo que la única ley que en este periodo sexenal en el Congreso tiene una mayoría absoluta. 5 gentes votaron en contra, 5 o 6 diputados, porque estuvo muy bien consensado. A mí se me invitó a participar, por ejemplo, se hizo un proyecto de ley muy bueno. Quizás eso fue lo último que logró Esteban en su responsabilidad antes de que fuera nombrado embajador. Pero sí fue algo distinto, o sea, muy distinto de lo que veo ahora. No veo grupos de especialistas, veo la gente responsable de los libros de texto y de los materiales educativos. No, es pura ideología, no tiene ninguna experiencia en la parte educativa. O sea, 0 experiencia, 0. 0 es 0. O sea, es muy difícil, muy complicado. Y sí siento que hubo un cambio de buscar realmente. Al principio, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, se habló de la mejora de la educación como un factor de cambio social que buscara evitar los problemas que ahora se han exacerbado, como es el caso de la violencia, el mantener a los niños y a los jóvenes en las escuelas para que no fueran presas fáciles del crimen organizado, de la delincuencia. Perdemos una cantidad de niños en primaria, pero sobre todo en secundaria, impresionante, que no encuentran trabajo porque no tienen terminada la secundaria y no siguen estudiando porque quedaron fuera del sistema educativo, tienen su primer resentimiento con el país es ese, de haber sido marginados del sistema educativo. Y en lugar de enfocar eso para realmente evitar que estos problemas que estamos viviendo ahorita, que son muy preocupantes, como todo el tema de la violencia, la delincuencia, estamos hablando que en México debe haber en este momento alrededor en el grupo de 12 a 29 años de edad, debe haber por lo menos 10 millones, 11 millones de ninis, de gente que ni estudia ni trabaja. Y no hay ningún programa educativo para ellos. No hay nadie que los atienda. Qué dramático, qué dramático. Entonces, cómo nos extraña toda la violencia y sobre todo los jóvenes que se involucran en la violencia. Estos desmanes que hubo la semana pasada, que nunca se había visto algo tan organizado en estos estados, fundamentalmente estados de la oposición, no había nadie mayor de 35 años de edad. Nadie mayor de 35 años de edad. O sea, es algo estamos fallando en esa parte y deberíamos estar atendiendo eso en lugar de estar pensando que ya no se pueden lograr, que está en el término de un sexenio, venimos de una pandemia, ahorita solamente de gente que estaba inscrita en la escuela que ya no siguió, son 1.3 millones de jóvenes en el país, de niños y jóvenes. En lugar de estar buscando a los padres de familia y buscando que esos niños regresen al sistema educativo y los jóvenes, se dan otras prioridades más que tienen más que ver con la ideología que realmente con la educación de calidad o la educación formativa que el país requiere. A ver, ese es, lamento no ser optimista, pero... No. Mi querido Reyes, te invitamos a que habláramos con toda claridad, precisión y realidad, ¿verdad? No para pintar un cuadro de optimismo. Adelante, Tere. Sí, pues este tema que nos está mencionando, donde ha dicho con toda claridad que hay que recuperar esos conocimientos, por lo menos los básicos perdidos, serían el inicio, ¿verdad? El inicio. ¿Qué otras acciones tendrían que emprenderse para tratar de mejorar la educación y que no, pues no vayan a ser estos jóvenes arrojados, como ya pues se prevé que ha pasado con quienes no tienen opciones, a los brazos de la delincuencia?
Yo creo que involucrar más también, aparte de los docentes y el personal directivo de las escuelas, los supervisores, involucrar más a los padres de familia en la formación de los hijos. Deberían en esta etapa los padres de familia ir una vez cada 15 días a la escuela y ver qué está pasando con sus hijos. Y que les platiquen y que les pidan cómo ayudar en la formación de los hijos. Involucrar, esa sería una forma de involucrarlos porque estamos en una crisis, estamos saliendo de una crisis que no ha terminado. O sea, terminó la pandemia, pero la crisis educativa no ha terminado. Entonces, sí sería este aspecto muy importante. ¿Qué cosas han complicado mucho esta situación? Pues que se destruyó el sistema de evaluación educativa del país. Un sistema que nos costó mucho construir. O sea, una de las primeras acciones del presidente López Obrador fue desaparecer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que era un referente internacional. Cuando se creó el instituto y empezó a hacer las primeras evaluaciones, la OCDE nos dio un asiento de los 12 asientos que tenían para la realización de la prueba de PISA, por la experiencia de la evaluación que estaba teniendo en México. Teníamos información y por primera vez se le entregaba a los padres de familia cada año los resultados reales del aprendizaje de sus hijos, no las calificaciones escolares, sino cuáles eran realmente los conocimientos adquiridos y el grado de complejidad con que el niño o el joven podía manejarlo. A veces se aplicaban 12 millones de pruebas en el país en una semana. Y eran preguntas, no las preguntas de memorización, que son las que se utilizan normalmente en las escuelas para evaluar el aprendizaje, y que son, si no les avisa uno a los niños, si les aplica los exámenes, los resultados son completamente distintos. Lo que se evaluaba era el aprendizaje significativo, el aprendizaje para toda la vida, las capacidades que los niños y los jóvenes deberían de tener para poder responder en cualquier momento sin prepararse para un examen y con qué grado de complejidad. Si tenían comprensión lectora, si eran capaces de comunicarse por escrito de manera adecuada, o sea, si podían responder las operaciones fundamentales y con qué grado de complejidad podrían relacionar esos temas que ya venían a conocer con otros. Todo eso se destruyó. Los padres de familia por primera vez recibían estas calificaciones de sus hijos, esta hoja de resultado, que no era una calificación porque no tenía ningún valor escolar, pero los resultados con 5 o 6 recomendaciones de qué podían hacer ellos para ayudarnos a mejorar las deficiencias que presentaba el niño o cómo fortalecer las habilidades, las capacidades y los conocimientos que tenían. Por primera vez los maestros recibían un informe de cada uno de los alumnos con los que iban a empezar a trabajar ese año escolar. Por primera vez. Un gran esfuerzo. Claro. Y por no creer en esto, o sea, todo se concentró en que el Instituto Nacional de Evaluación evaluaba a los docentes. Era otro organismo que evaluaba, que le pedía apoyo al INE, no era la responsabilidad del INE era evaluar el aprendizaje, no a los docentes. Claro. Y por eso se destruyó, o sea, fue una cosa realmente tan lamentable, porque dejó sin elementos de juicio objetivo para poder tomar decisiones de cómo mejorar la parte educativa del país. Fue una acción así, como antes, en otra ocasión se desapareció el programa de Ciclomedia, que era el programa que por primera vez modificaba la manera de aprender en el salón de clase. Y también en una decisión muy lamentable,
se canceló ese programa cuando ya estaban dados en los últimos años de primaria y en secundaria. Si ese programa hubiera continuado, la pandemia nos hubiera hecho los mandados en Claro, claro. Si eso hubiera Querido doctor, nos alcanzó el tiempo como siempre. Sin embargo, muchas gracias. Creo que nos queda muy claro este panorama que tú nos acabas de describir, y lo cual tanto Tere como yo te lo apreciamos, pero déjame decirte algo, no hemos terminado de platicar todavía. Yo te pediría que en las próximas semanas nos volviéramos a contactar para hacer una reunión de nuevo y poder continuar con el tema. Aprecio mucho a nombre de Tere y tu servidor esa explicación. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Al contrario, muy agradecido con la invitación. Gracias. Saludos, que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor.